el título, el tema de esta palabra es el poder del testimonio. Y rápidamente vamos a ir a la Biblia, vamos a ver lo que dice Jesús con respecto al testimonio. Así que vamos al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 31. Dice: si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí, y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Ahora vamos al versículo 36. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan: mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. Ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas le dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Poderosa palabra, poderosa palabra. Vemos cómo el Señor se respalda en el testimonio. Vamos a ver cuál es el testimonio que respalda a Jesús. Vamos a ver que todo lo que dice Jesús está respaldado con testimonios. Por eso es tan poderoso este mensaje. El Evangelio no son solo palabras, sino que siempre va a haber testimonio. Siempre. El poder del testimonio. Siempre va a haber una vida que va a dar testimonio de las obras de Dios. Cada palabra que escuches, que Dios hace y que Dios declara, siempre va a tener el testimonio, el respaldo, el respaldo. Vamos a ver que en nuestra vida cristiana nos vamos a cruzar continuamente con personas que dan testimonio de la obra de Dios. Por eso es maravilloso este mensaje y la palabra que vamos a compartir. Jesús también. Vamos a ver la enseñanza. Primero, la obra de Cristo en la tierra está respaldada con el testimonio. Tenemos que saber eso. Jesús, cuando vino acá a la tierra, todo lo que Él decía, todo lo que Él hacía, había testimonio, había un respaldo. ¿De quién era este respaldo? Primero, por lo que leíamos en el texto del Evangelio de Juan, el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista dio testimonio de lo que iba a ser Jesús, de lo que era Jesús. El testimonio era fundamental. Muchos creyeron por el testimonio de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista decía: el que viene después de mí, Él los va a bautizar con fuego, Él va a derramar poder, Él va a hacer milagros. El testimonio de Juan el Bautista. Segundo respaldo que tenía Jesús, el testimonio del Padre. El Padre. Jesús no hablaba por su propia cuenta, sino que el testimonio del Padre, Él contaba con ese respaldo. El Padre daba testimonio de Él por medio de señales y prodigios, de sanidades, de grandes milagros. El testimonio del Padre era fundamental para respaldar el ministerio de Jesús. El poderoso testimonio del Padre. Y también un testimonio más tenía el ministerio de Jesús. El testimonio de las Escrituras. Las Escrituras daban testimonio de la obra de Jesús. Las Escrituras dan testimonio de lo que hizo Jesús aquí en la tierra. Entonces, así servía Jesús a Dios aquí en la tierra, con el respaldo del testimonio. Lo que decía Juan el Bautista, lo que decía el Padre, el testimonio del Padre y el testimonio de las Escrituras, el respaldo de las Escrituras. Por eso es tan importante que todo lo que uno haga, que todo lo que uno hace para Dios,
tengamos testimonio de esos. Tiene que haber testimonios. Si me está recibiendo este mensaje un hombre de Dios, una mujer de Dios, alguien que sirve a Dios, su ministerio tiene que estar respaldado con testimonios. Tiene que haber vidas transformadas, tiene que haber vidas cambiadas, tiene que haber también el testimonio del Padre, tiene que haber milagros, señales. Tienen que suceder cosas, ¿por qué? Porque eso da testimonio de la obra que estamos haciendo, del servicio que estamos llevando a cabo. El testimonio es fundamental. Jesús contaba con el testimonio de Juan el Bautista, con el testimonio del Padre Celestial y con el testimonio de las Escrituras. Ese era el respaldo. La pregunta es, ¿qué respalda nuestras vidas? ¿Hay testimonio de lo que somos? ¿Hay testimonio de lo que creemos? Bueno, vamos a ver lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Vamos a la próxima enseñanza. Dios nos llama a ser sus testigos. Así como Jesús tuvo el testimonio de Juan el Bautista, del Padre y de las Escrituras, en este tiempo Dios levanta a testigos. Nosotros somos sus testigos. Ese es el llamado. Somos testigos de la obra de Dios. Somos testigos de las obras que Él hace aquí en la tierra. Por eso es una gran responsabilidad. Por eso es muy importante la labor de un hijo de Dios. Porque estamos testificando las obras de Dios aquí en la tierra. Estamos dando testimonio de lo que Dios hace. Es fundamental, es muy importante, es muy importante. Por eso, si sos un hijo de Dios, no te subestimes, sino todo lo contrario, valorá tu trabajo. Vamos a ver otra enseñanza también, que tiene que ver, fíjese lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y descienda sobre ustedes, y serán mis testigos. Y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Quiere decir que para eso el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Para eso da poder al cristiano. Para eso recibimos poder. Hay un propósito para ser testigos, para dar testimonio. Quiere decir que sería en vano buscar de la unción del Espíritu Santo, buscar la llenura de Dios en nuestras vidas, si no vamos a dar testimonio, si no vamos a ser testigos. La necesidad de aceptar este hermoso llamado de Dios, ser sus testigos, ser testigos. Y cuando tomamos esta decisión de dar testimonio de las obras del Señor aquí en la tierra, Dios nos da las herramientas, nos da el poder, nos da la autoridad para poder servirle. Por eso, este es el tiempo de buscar de la unción de Dios, de buscar del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos, para dar testimonio. Y ese testimonio va a ser poderoso. ¿Por qué? Porque va a cambiar vidas, va a transformar corazones. Vamos a ver un punto más que tiene que ver con el testimonio. Debemos valorar la importancia y la responsabilidad de ser testigos. Es muy importante que demos testimonio de Él, pero también eso nos trae una gran responsabilidad. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo. Quiere decir que el hecho de dar testimonio nos da la responsabilidad de llevar a cabo con seriedad el trabajo que estamos haciendo. Somos testigos de Cristo, damos testimonio de Él y de sus obras. Es una responsabilidad grande y hay que valorar esa responsabilidad. Como decía hace un momento, no hay que subestimar el lugar que Dios nos ha dejado y nos ha puesto aquí en la tierra, sino todo lo contrario, valorarlo y todo lo que hagamos para Dios, hacerlo con responsabilidad, hacerlo con excelencia,
¿Por qué? Porque estamos dando testimonio de Cristo. Es más, no debemos guardarnos si hemos experimentado la bendición de Dios, si hemos experimentado un milagro, si hemos visto cómo Dios obra y vimos y cómo transformó nuestras vidas, cómo ha bendecido nuestros hogares, ese testimonio se debe contar, se debe contar. ¿Por qué? Porque el testimonio tiene poder. Cuando alguien escuche ese testimonio, va a ser transformado. Se va a sentir reflejado en su necesidad y va a recibir la palabra. Por eso el testimonio es poderoso. Por eso el testimonio es poderoso. La Biblia nos enseña que la fe es por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando oímos de las obras de Dios, oímos cuando alguien es transformado, cuando alguien es sanado, cuando alguien recibe libertad y las cadenas se rompen, ese testimonio nos aumenta la fe. Ese testimonio nos imparte fe. Y abrimos nuestro corazón y la fe comienza a desarrollarse para experimentar algo nuevo de parte de Dios. El testimonio tiene poder. Por eso la responsabilidad, el valorar la necesidad de decir lo que Dios hizo en nuestras vidas, de contar lo que sabemos de Dios, no guardarlo. ¿Por qué? Porque debemos ser conscientes que ese mensaje puede traer bendición a muchas vidas. Puede transformar vidas, familias, pueblos. Puede cambiar la historia de alguien por tu testimonio, por tu poderoso testimonio. Habla y contá de las obras de Dios. Vamos a ver otra enseñanza. El testimonio debe ser verdadero. El testimonio debe ser verdadero. Y vamos a ver lo que nos dice la Biblia. En Éxodo, capítulo 20, versículo 16, dice, no des falso testimonio contra tu prójimo. Es tan poderoso el testimonio que también un mal testimonio, un falso testimonio puede destruir a una persona. Como recién decía, el testimonio, cuando contamos el testimonio de las obras de Dios, cuando damos testimonio de eso, cambia vidas. Cuando alguien expresa de un falso testimonio, su vida puede ser destruida. Por eso Dios nos enseña en su palabra y nos dice que no debemos dar falso testimonio. Porque Dios sabe que podemos destruir a alguien, podemos hacerle mucho daño a las personas. Estamos viviendo en un tiempo que, así como hoy estoy dando el mensaje por medio de las redes, y hay personas que están recibiendo este mensaje y sus vidas pueden ser transformadas, también por medio de las redes se puede decir cualquier cosa. Se puede dar un falso testimonio, hablar mal de alguien y destruir a esa persona. Por eso la necesidad de ser conscientes de que el testimonio debe ser verdadero, de que el testimonio debe ser genuino. No dar falso testimonio, ni siquiera ser parte de cuando alguien da un falso testimonio, porque puede destruir a alguien, puede hacer mucho daño sobre las personas. También en eso debemos ser responsables, aún los que somos partes del pueblo de Dios. Nunca ser parte de una mentira, nunca ser parte de cuando se habla mal de alguien, sino todo lo contrario, bendecir. Nunca maldecir, nunca hablar ni mentir del testimonio de alguien. ¿Por qué? Porque eso puede ser destructivo sobre aquellas personas, puede ser muy perverso. La necesidad de ser responsable de lo que damos testimonio. Vamos a otra enseñanza. Vencemos a nuestro enemigo, el diablo, con el testimonio. Hay una forma de vencer, hay una forma de que el diablo sea avergonzado aquí en la tierra por el pueblo de Dios. Y es por el testimonio de un cristiano, el testimonio de alguien que tiene fe, el testimonio de alguien que se toma de la palabra. Bueno, eso vence al diablo.
Eso avergüenza al reino de las tinieblas. Cuando un hijo de Dios vive conforme a la palabra, su testimonio avergüenza a las tinieblas. El diablo es avergonzado. Cuando un cristiano glorifica a Dios por medio de su testimonio, las obras del diablo son avergonzadas. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11 dice: ellos lo han vencido, hablando del diablo, por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Maravillosa palabra. Maravillosa palabra. ¿Por qué? Porque aquí nos enseña la Biblia que una herramienta para vencer al reino de las tinieblas, para vencer al diablo, es por medio del testimonio. Dice, por medio de la sangre del Cordero que redime nuestras vidas y por medio de nuestro testimonio. Por eso la necesidad de valorar a la iglesia, el trabajo que hace el pueblo de Dios en medio de la sociedad, en medio de los pueblos, en medio de esta nación, su testimonio va a traer grandes y poderosas victorias. Tu testimonio en medio del lugar donde trabajás, tu testimonio en medio del lugar donde te preparás, donde estudiás, va a cambiar vidas, va a cambiar vidas. Quizás lo que no se puede lograr por medio de un mensaje de las redes, en los medios de comunicación, en los templos, puede cambiar a alguien tu testimonio. Por eso es fundamental, un testimonio de vida. No te guardes aquellas obras que Dios hizo, aquellas transformaciones que Dios hizo en tu vida y en tu familia, sino compartilos, da testimonio, porque eso va a traer vida. Eso va a transformar vidas. Familias enteras pueden cambiar por medio de tu testimonio. El diablo es avergonzado por el testimonio de los creyentes. El diablo es vencido por medio del testimonio de los hijos de Dios. Vamos a ver otra enseñanza. La unión del pueblo de Dios es el poderoso testimonio que daremos al mundo. Cuando la iglesia se une, cuando la iglesia es un cuerpo unido, es el mejor testimonio para evangelizar. Es la mejor manera para que muchos crean. Muchos se van a acercar a los templos, a las iglesias. Muchos van a ser parte del cristianismo. Van a decir, yo quiero vivir la vida cristiana por el testimonio y la unión de los creyentes. Vamos a ver lo que Jesús oró por la iglesia, allí en el libro de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 20 dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Aquí está hablando de nosotros, de la iglesia. Te pido que todos sean uno, hablando de la unidad, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. Otra vez hablando y orando por la unidad. Como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. La unidad, el mejor testimonio que podemos dar como iglesia, más allá de la tecnología, más allá de los grandes templos, más allá de los ministerios, más allá de lo que podamos hacer y hablar de Cristo. El mejor testimonio que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios, es la unidad. Por eso, unite al pueblo de Dios, sé parte. Si estás recibiendo este mensaje y por alguna razón te estás soltando del pueblo de Dios, quizás por alguna diferencia con algún integrante de la iglesia, por alguna diferencia con algún cristiano o por algún mal testimonio, bueno, es tiempo de que entiendas
lo que nos dice la palabra de Dios. La unidad, la unidad. La unidad va a hacer que muchos familiares y amigos que no conocen a Cristo se acerquen a la iglesia, se acerquen a Dios, se acerquen y busquen la bendición de Dios, la unidad de la iglesia, del pueblo de Dios. Por eso este mensaje también quiero compartirlo a cada congregación, a los líderes, a los pastores. Trabajemos por la unidad del pueblo de Dios. Más allá de las denominaciones, más allá de las instituciones, más allá de los ministerios, tenemos que hacer un gran esfuerzo para que como iglesia, como cristianos, estemos unidos. Y en esa unidad, ese testimonio de unidad va a traer un gran avivamiento. Muchos que hoy no creen se van a acercar a Cristo por causa de esa unidad. Esa fue la oración de Jesús, hablando de nosotros, de la iglesia, de todo su pueblo. Cuando más unidos estamos, más de aquellos que no creen se toman de Dios. Muchos siguen al Señor. Muchos se acercan a Cristo. El testimonio de la unidad. El mejor testimonio, el testimonio más poderoso que tenemos es la unidad. Quizás tu familia es una familia cristiana, una familia que busca la bendición de Dios. Y hablas de Dios y compartís las bendiciones de Dios, pero muchos no se acercan. El mejor testimonio, en donde muchos van a escuchar tu mensaje y tu palabra cuando vean la unidad que hay en tu familia, la unidad que hay en tu congregación, la unidad que hay en tu casa de oración, la unidad que hay en tu iglesia. Cuando vean esa unidad, muchos se van a acercar a Cristo. Por eso es un tiempo especial, en donde quizás no tenemos la oportunidad de unirnos en forma presencial, pero sí tenemos la bendición de estar juntos, unánimes, en un mismo espíritu. Y cuando aquellos que no creen vean esa unidad, muchos van a creer, muchos van a creer. Si recibiste esta palabra, te voy a invitar a hacer una oración. Vamos a orar. Vamos a orar porque la oración tiene poder. Y si quizás hasta ahora no valoraste tu testimonio, no lo tomaste con tanta responsabilidad, bueno, es tiempo de decir, Señor, acá estoy. Usá mi vida, porque sé que mi testimonio puede ser poderoso. Mi testimonio puede cambiar vidas porque Dios necesita que yo sea testigo. Por eso te invito a que en este momento pongas la mano en tu corazón y recibas este mensaje. Digas conmigo y junto con todos los líderes, Señor, yo recibo esta palabra. Yo recibo tu palabra y te doy gracias por ella. Dame la unción, dame la autoridad para ser un verdadero testigo, para que mi testimonio tenga poder, tenga autoridad y pueda cambiar vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, yo oro por la iglesia, oro por aquellos cristianos que se han enfriado, o hoy se encuentran angustiados, tristes, por causa de un mal testimonio. Señor, que tu Espíritu Santo los esté restaurando, los esté fortaleciendo. Señor, que tu mano poderosa esté haciendo una obra nueva, sanando vidas, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Amén y amén.